En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la escatología cristiana. Permítanme hacer una pequeña alusión al tema de la semana anterior para poder enlazarlo con este tema. Leo esta mini laminita, unos cuantos renglones nada más, puesto que la semana pasada hablábamos de la antropología cristiana y la antropología cristiana, propone un sentido a la vida del ser humano, una meta o una finalidad, según decíamos acerca de esas preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre? Vaya, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y podríamos condensar el mensaje justamente en este amor de Dios, que es el que nos ha creado, ¿verdad? A mí, una de las definiciones que con el tiempo he logrado acudir y a mí me gusta la definición de que el hombre es un hijo de Dios por adopción. Sabemos que Jesús es el Hijo único de Dios, pero entonces el hombre, el ser humano, también es hijo de Dios, pero por adopción. Y esa es la definición que a mi gusto y pues desde mi reflexión personal podríamos aplicar justamente al ser humano. Pero entonces aquí hay una cosa muy interesante. Dado que somos hijos de Dios, dado que venimos de Dios, pues no puede ser posible que nuestro fin sea desaparecer. No puede ser posible que nuestro fin, después de tener un comienzo tan excelso en el amor de Dios, no puede ser que nuestro fin sea cualquiera. Por eso es que creemos que nuestro fin se encamina también hacia Dios. Nuestra meta es Dios mismo. Por eso es que también se va a hacer, como vamos a ver a continuación, un estudio muy particular dentro de la teología con respecto a las cosas que vienen después. Sigo leyendo la lámina. La escatología cristiana, por su parte, estudia esta meta de la que la antropología ya trató un poquito, y estudia esa meta a la cual el hombre se encamina como peregrino rumbo al santuario. De hecho, el curso por eso se llama Peregrinos, porque también tenemos que recordar que aquí andamos de paso, solamente andamos de paso. Algunos queremos a veces hacer como residencia, ¿verdad?, en este mundo, pero la verdad es que tenemos que recordar que solo estamos de paso y que, pues bueno, si bien es cierto que nos amamos entre nosotros, si bien es cierto que alcanzamos muchas cosas, también es cierto que estamos llamados a algo mucho más grande y ese es el encuentro con Dios. Ahora bien, hay que entender que el encuentro con Dios puede ser un encuentro, mm, eh, por así decirlo, por el mismo movimiento de nuestra existencia, pero también este encuentro puede ser un encuentro pleno con Dios. ¿A qué me refiero? A que al final de nuestras vidas nos encontraremos con Dios. Muy bien. Pero en lo que llamamos, vamos a ver un poquito más adelante, juicio, y después del juicio, pues puede ser que nos encontremos plenamente con Él, o puede ser que, pues lamentablemente, nos separemos por la eternidad de Él. Pero vamos a ir adelante entonces, vamos a continuar con la escatología. ¿Qué es la escatología? ¿Cómo la definimos entonces? Aunque esta es una aproximación primera o segunda después de la lámina que hemos ya leído. La escatología es el estudio de lo último, de las cosas últimas y del último, según esto que etimológicamente podemos entender. La palabra escatología, muy parecida a la palabra antropología, tiene estas dos partes. En este caso, eschatos y logos, que lo comparte con antropología. Anthropos era la raíz de antropología y logos era la segunda parte de la misma etimología, ¿no? ¿Y de dónde viene eschatos? Bueno, es variable, de hecho, ¿no? Eschaton es lo último. Por eso a veces decimos es el estudio de lo último, ¿verdad? Por cierto, en una palabra, en las palabras que tienen como esta influencia griega, por así decirlo,
se lee, por así decirlo, de atrás para adelante. Bueno, de atrás y luego vamos hasta adelante y luego ya empezamos a recorrer si es que fuera necesario así. Entonces, por eso es escatología. Primero se lee o se traduce logos, que es el estudio, y es estudio sobre, ¿verdad? O ciencia que trata, o tratado sobre. Así pues, aunque aparezca primero escaton, se va a traducir después. Vamos con último, que es ciencia, estudio, tratado, de lo último, de el último o de las cosas últimas. Son palabras griegas y cuando se traducen justamente o cuando fueron traducidas al latín, se tradujeron como novísima. De ahí viene la palabra los novísimos, que significa las cosas últimas o las realidades últimas. ¿Y cuáles son las realidades últimas del hombre? Al menos en esta peregrinación que tenemos, la realidad última visible, pues es la muerte. Pero recordemos que nosotros, bueno, y sobre la muerte puede hablar la ciencia, y sobre la muerte puede hablar la filosofía, y sobre la muerte puede hablar quien sea. Pero nosotros no solamente estamos llevados o encaminados por la razón o por la experimentación, sino que estamos llamados también por la revelación. Decíamos la semana pasada que esta particularidad de llamarle cristiana, en su caso a la antropología, o en el caso del día de hoy a la escatología, esta particularidad nos dice que vamos a estudiar, sí, las cosas últimas, las realidades últimas, lo último que acontece en el ser humano, pero bajo la luz de la revelación de Dios. Esto es lo importante que les decía. Sobre la muerte, la ciencia tiene una palabra, pero la fe tiene una perspectiva que sin despreciar, pero sin solamente copiar lo que la ciencia dice, también tiene algo que decir. Una palabra nueva, por cierto, porque recordemos que la interpretación de lo que pasa después de la muerte, más que interpretación, el conocimiento de lo que pasa después de la muerte, pues fue un conocimiento igual revelado. Y en cuanto revelado, recordamos que la revelación fue progresiva y gradual. Entonces, no desde el principio se sabía ya qué es lo que acontecía con el ser humano después de la muerte, sino que, de hecho, con el ser humano se vino a saber lo que acontecía después de la muerte una vez que Cristo resucitó, ¿verdad? Ahí es donde realmente supimos qué es lo que pasaba con el ser humano después de la muerte. Por eso la escatología, permítame decirlo así, judía es diferente a la escatología cristiana. La escatología budista es diferente a la escatología cristiana. La escatología, prehispánica es distinta a la cristiana. Entonces, eso, de hecho, incluso la misma escatología atea pues es evidentemente distinta a la cristiana. Ahí en internet hay un pequeño clip donde en un programa de nombre Lágrimas bajo la lluvia, programa español, no sé si todavía siga vigente, porque ya tiene muchos años que estaba y que en internet, insisto, pues hay varios clips sobre esto. Pero bueno, a lo que voy es a que tenía varios invitados y generalmente invitaba a sacerdotes y en aquella ocasión se invitó al padre Manuel Carreira, que de Dios goce, por supuesto, porque ya falleció, y le preguntaban a él, al padre Carreira, cómo se sentía, puesto que ya era una persona de edad avanzada, y por tanto, pues, por así decirlo, en esta idea, pues estaba cerca de la muerte. Y él decía que se sentía muy tranquilo, muy en paz, porque pues ya iba a ir al encuentro de aquel de quien tanto habló y a quien tanto amaba. Estoy usando mis palabras, por supuesto, y entonces que ya se iba a encontrar con Dios y que eso le daba mucha alegría, porque él sabía que la muerte era solamente un paso para seguir adelante en el proceso. Y había también un panelista, porque era un programa tipo panel, había un panelista ateo y le preguntaban a él, ¿y usted cómo se siente? Y él decía,
Pues yo, al igual que el padre Carreira, me siento muy en paz, muy tranquilo. Dice, pero a diferencia de él, yo me siento en paz porque sé que es el final. Decían así entonces, el padre Carreira está en paz porque sabe que no es el final, la muerte. Y decía el ateo, pues yo estoy en paz porque sé que ya es el final. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque, insisto, ante una misma perspectiva que es la muerte, tenemos varias formas de verlo, ¿no? Y en este caso, varias escatologías. Por eso es que nosotros vamos a tratar la escatología cristiana, desde el cristianismo, vaya. Por tanto, trataremos de responder qué dice nuestra fe acerca del más allá. ¿Qué dice nuestra fe? Seguimos entonces. Para esto tenemos que recordar, y por cierto, ahorita estoy haciendo eh, uso, por así decirlo, de algún par de diapositivas de un curso que tuvimos con mucha más extensión sobre escatología hace ya algunos meses. De hecho, pues fue en enero del año pasado. Es decir, ya tiene año y medio que tratamos un curso de escatología y que le dimos 4 sesiones de 1 hora cada sesión. En esta ocasión, en menos de 1 hora, 30 minutos, 35 minutos, vamos a tratar de condensar gran parte del curso y decir algo nuevo, por supuesto, ¿no? Pero a lo que voy es a que de hecho remito también, si alguien busca en el canal, encontrará justamente este curso que se llamó Apuntes de Escatología. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes para nosotros? Y es interesantísimo. La fuente es la revelación. Así, ¿cuál es la fuente? La revelación. Punto. Pero si queremos nosotros ser más específicos, tendríamos que preguntarnos y recordar dónde está contenida la revelación. Ah, bueno, a ver, ¿qué es la revelación? En su momento lo hemos ya pues definido según sobre todo este documento de la que se llama Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en donde nos dice que la revelación es la automanifestación, la autocomunicación de Dios a los hombres. Dios que se da a conocer. Entonces, fíjense, en primer lugar, voy a decirlo así, es un contenido, ¿sí? Un contenido, pues, que contiene ideas, conocimiento, vivencia, lo que tú quieras, y este contenido le es dado al ser humano. Le llamamos a veces, es como si ahí depositáramos todo lo que nuestra fe eh, tiene, es el depósito de nuestra fe. Este contenido entonces le es dado a personas concretas. Escucha esto y vas a ver por qué hago como énfasis en esta afirmación. A personas concretas. Este contenido, escucha lo que te voy a decir, no fue escrito en primer lugar. Este contenido fue narrado, fue vivido, mejor dicho, experimentado por personas concretas. Y estas personas en su momento predicaron lo que ese contenido que Dios les había dado ahora les transformaba su vida, y eso es lo que estaban predicando. Con el paso del tiempo, ese contenido se puso por escrito. ¿Ok? Entonces, aquí viene lo que nosotros creemos siguiendo esta lógica tan sencilla, si queremos decirlo. ¿Dónde se encuentra la revelación? En primer lugar, en personas concretas, ¿sí? Y si somos un poquito más formales en lo que decimos, en la iglesia se encuentra la revelación, en primerísimo lugar, y esta iglesia a veces lo predica, a veces lo escribe. Pero lo que predica y lo que escribe no pueden ser contradictorios, en absoluto. Cuando se predica, le llamamos al día de hoy sagrada tradición. En su momento era la tradición oral, la sagrada tradición. Y parte se escribió, y entonces fue la sagrada tradición escrita, a diferencia de la sagrada tradición oral, la sagrada tradición escrita. Y la sagrada tradición escrita tiene un nombre mucho más conocido para nosotros, que es Sagrada Escritura o Biblia. Entonces, ¿dónde se encuentra la revelación de Dios? En la Biblia,
en la tradición de la iglesia oralmente hablando, pero aquí viene otra cosa que también creemos desde el cristianismo católico. Creemos que, si bien es cierto que uno, lo escrito o lo contenido en la revelación que está en la tradición, ya sea oral o escrito, puede, repito, punto número uno, puede ser comprendido a la letra. O dos, el espíritu que inspiró a esta iglesia a hablar o a escribir puede auxiliar para interpretar, pues también el día de hoy sabemos que este espíritu guía a un, no lo quiero llamar así, pero voy a decirlo para que lo entendamos muy rápido, a un grupo, a un sector dentro de la misma iglesia que llamamos magisterio. Entonces, la revelación nos es transmitida hasta el día de hoy por la Biblia y por la Sagrada Tradición. Y decimos así, el auténtico intérprete de la tradición, sea oral o escrita, es el magisterio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Saben ustedes perfectamente bien que hay algunas denominaciones cristianas no católicas que dicen es que la Biblia, es la Biblia y la Biblia y la Biblia. Y es que en este caso es muy necesario decirlo porque, como vamos a ver a continuación, pues hay cosas que creemos como cristianos católicos que no todos los cristianos, evidentemente los no católicos, creen. Particular, por ejemplo, el purgatorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Entre otras muchas cosas, por una razón muy sencilla, porque no viene en la Biblia. Y como no viene en la Biblia el nombrecito para empezar, y a veces dicen tampoco la idea o el concepto, los cristianos católicos podemos tranquilamente adquirir el concepto desde la Sagrada Escritura, pero pues para alguien que ya llega con la idea de que no está escrito, pues aunque le enseñemos allí el fundamento de la idea del purgatorio, pues no lo va a aceptar, por supuesto, ¿no? Entonces vamos con calma ante ese punto. Así pues, por eso es importante que ahorita enfaticemos justo esto, que creemos tal cual, creemos en lo revelado por Dios. Y lo revelado por Dios nos ha llegado en el corazón de la iglesia. Y el corazón de la iglesia a veces ha derramado en la palabra y a veces ha derramado en la escritura. Y así nos llega a nosotros. Esas son las fuentes de la escatología cristiana que tenemos al día de hoy. Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo se divide la escatología y de qué trata? Y aquí ya es donde empezamos con los contenidos que nos interesan mucho más. La podemos dividir en escatología particular, que también recibe el nombre de personal, individual, incluso hasta de intermedia, y en la escatología universal, que también llamamos escatología general. La escatología particular nace, por así decirlo, esta reflexión de que evidentemente sabemos que cuando morimos, voy a decirlo de esta manera, aunque después me vaya yo como a retractar un poquito, pero permítame decirlo de entrada. Yo sé que cuando muera, voy a decirlo, insisto, con esta figura, cuando muera habrá gente que quede después de mí. Entonces a ellos ya les llegará su turno de pasar el proceso, ¿no? Pero de mientras, pues yo me adelanto, por así decirlo, y entonces yo voy al encuentro con Dios. Y en ese sentido, en esta imagen, pues voy solo, ¿sí? En esta imagen me encuentro con Dios y entonces tengo lo que llamamos mi juicio particular, ¿ok? Pero habrá un momento, creemos también, en el cual sea el fin de todo lo que conocemos, por así decirlo, bueno, es una expresión nada más, y que el Señor Jesús vuelva, por ejemplo, en toda su gloria y que la historia culmine, al menos, y escucha cómo lo digo, al menos para el ser humano, que la historia culmine y entonces ya no vamos a ir en goteo al encuentro con Dios, sino que vamos a ir todos, porque la historia para el ser humano ya habrá acabado. Mi historia en su momento acabó, pero el día final, por así decirlo, ese día iremos todos y entonces se hará un juicio universal, ¿verdad? Esa es, por así decirlo, la gran diferencia entre la escatología particular y la escatología universal. Vamos con la particular. ¿Qué temas trata? 5 temas.
la escatología particular, nos ilumina en primer lugar con el asunto de la muerte. Y se ha utilizado un sinfín de imágenes, de expresiones, para que entendamos la muerte, porque el católico debe entender que la muerte no es el final, como bien lo comentaba el padre Carrera hace unos años. La muerte no es el final, y eso es lo que nos tiene que dar paz al cristiano, al creyente. Sabe que no acaba todo con la muerte, sino que la muerte es un paso dentro del proceso tan inmenso que es el proceso de la salvación. Si nosotros, imagínate nada más esto, para que lo pongamos así, si nosotros no muriéramos, estaríamos en este mundo y seguiríamos sufriendo, y seguiríamos pecando, y seguiríamos teniendo esas experiencias de soledad, de tristeza, vaya, terribles. No, no, no. Lo que hay que hacer es perfeccionarnos, sublimarnos, o en palabras de nuestra fe, ser glorificados. ¿Sí? Ser glorificados. Y en ese ser glorificado, entonces, pues varias de nuestras afecciones actuales, pues ya no nos van a afectar. Por ejemplo, cuando sea sublimado, pues ya no me dolerá nada, ya no lloraré, no tendré tristeza, siempre y cuando sea en positivo, por así decirlo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, claro está. Entonces, todo será para mejor. Incluso, y ahí viene el asunto, incluso ya no moriré. ¿Sí? Esto lo dice muy bonito el libro del Apocalipsis, cuando dice, ya no habrá más pena, ni llanto, ni muerte, ni dolor. ¿Verdad? Pero, repito, eso es lo que nosotros vamos aprendiendo. No obstante, pues dentro de los apegos que tenemos, que no todos son malos, pero dentro de los apegos que tenemos, y dentro de la misma naturaleza humana, el cariño con el que vivimos, por supuesto que nos duele que alguien se adelante. Eso es definitivo también, no hay que, de ninguna manera podemos dudar de ello, ¿no? Me acuerdo, esto que les voy a comentar, se los comenté hace poquito, no recuerdo en qué tema, pero no lo comenté en el tema de hace año y medio, porque tiene poco lo he escuchado recientemente de un amigo sacerdote. Íbamos un día platicando y me comentaba acerca de cuando murió su mamá. Y me dijo, dice, a mí me tocó por recibirla, ¿no? Me tocó recibirla en la entrada de la iglesia para hacer su misa de cuerpo presente. Dice que cuando llegó a recibirla, pues se escaparon las lágrimas. Y que oyó que dijeron algunos, o que dijo alguien, dice, mira, y se supone que es el que más cree, ¿no? Bueno, pues que una cosa es ser el que más cree, por supuesto, y otra cosa es la vivencia del dolor, la vivencia de esa necesidad de estar con quien queremos, y en este caso saber que al menos en esta vida, pues no le vamos a volver a ver, ¿verdad? En ese sentido, pues es válido y a veces diríamos y hasta necesario, por supuesto, tener esta expresión emocional, que la expresión emocional en sí misma no dice nada de nuestra poca o enorme fe, para nada. Seguimos. Entonces viene esta parte, la muerte para el cristiano no tiene la última palabra, Cristo tiene la última palabra. Y ahora nos vamos a un juicio particular, en donde dicen así, ¿no? En una imagen que, si me permiten, a mí particularmente se me hace muy antigua. Dicen, en donde Dios va a ver nuestras buenas obras, nuestras malas obras y demás, y ahí va a decir qué va a pasar con nosotros. Yo creo, en primer lugar, que nos hace falta releer el catecismo, porque el catecismo dice perfectamente bien que si morimos en amistad y en gracia, y la amistad es una elección. Yo elijo ser amigo de Dios y yo elijo también tomar puntos a su favor, ¿no? Tomar mi vida a su favor. Y sobre el infierno dice que es, bueno, perdón, ese dice, si morimos en amistad y en gracia de Dios, pues vamos al cielo, ¿no? Por así decirlo, que sabemos que el cielo no es un lugar, sino un estado, y mejor dicho, es la presencia de Dios. En cambio dice, salvo que nosotros elijamos eso, si no nos vamos a autoexcluir. Y esto a mí es lo que más me agrada siempre comentar, porque creo que seguimos pensando que Dios nos va a castigar con el infierno, y eso no es así. Dios no nos va a castigar con el infierno. Dios, por así decirlo, nos va a dar aquello que elijamos, ¿sí?
Por eso el infierno es un estado de autoexclusión. Alguien decía, tratado de entender un poquito, quizá, o tratado de decir que no es cierto, ¿no? Que cómo es posible que Dios, por así decirlo, castigara a alguien, Dios que es amor, castiga a alguien con el infierno, que es algo tan terrible. Pues que Dios no nos está castigando, Dios no nos va a castigar, y nosotros vamos a elegir el infierno. Y alguien decía, pero ¿cómo es posible que cuál pecado o qué acción, por muy grave que sea, pues se merece el infierno? Pues de que se merezca, está en veremos, pero de entrada, si quieres, decimos que no. ¿Y por qué Dios nos va a castigar con algo eterno, no? Pues que ya dijimos, nos va a castigar por una parte y por otra, este, nosotros lo hemos elegido y además de todo, no es un castigo a la par de nuestras decisiones, sino que es lo que hemos elegido, ¿sí? No es por tanto que diga Dios, mira, como este mató a una persona, se merece 10 años de castigo, como este mató a dos, 20 años, mató a tres, 30 años, y ahí se va algo así muy matemático. No, no, no. Pues es que ninguno de nuestros pecados o de una vida 100% pecadora no podría merecerse un castigo eterno, pero es que el infierno no es un castigo eterno. El infierno es una elección de cada uno de nosotros y eso es lo que no queremos a veces recordar. Y repito, me baso mucho en el catecismo de la Iglesia Católica, que ahí dice que es un estado de autoexclusión. Entonces tenemos el juicio donde nosotros vamos, por así decirlo, y ya uso esta expresión, pero ojalá que se entienda, ¿verdad? Nosotros decidimos si queremos pasar la eternidad con Dios o si queremos nosotros, por otra parte, pues pasar la eternidad sin Dios. Pero no es ni un premio ni un castigo. Es una expresión, son expresiones que todavía tenemos y que en oraciones de la iglesia todavía las escuchamos, pero ojalá que vayamos entendiendo. El purgatorio no es un infierno chiquito, sino que es simplemente un estado intermedio entre la muerte y la salvación eterna. Porque hemos muerto en ese sentido, habiendo elegido a Dios, pero imperfectamente purificados. Entonces, como a la presencia de Dios no puede entrar nada que tenga la más mínima mancha, pues por tanto necesitamos ser limpiados justamente y pues nada más. Eso, el purgatorio es esa antesala, por así decirlo, pero solo creemos en dos lugares eternos, en el cielo o en el infierno. El purgatorio, lugar intermedio entre esta muerte y el cielo. Habrá quien diga, pero es que cuando Jesucristo te perdona todo. Pero ya en otro momento hemos hablado de la pena y la culpa. Cuando nosotros pecamos, estamos cometiendo algo que le llamamos culpa por algo que hicimos y esta culpa tiene consecuencias y ahí va la pena. Entonces cuando Dios nos perdona la culpa, pero sabemos que hay cosas que remendar o que enmendar, ¿no? Entonces eso es lo que queda todavía. En cambio, la escatología universal viene primero la parusía, que es la segunda y definitiva venida de Jesucristo. La resurrección universal. Hasta este momento no hemos hablado de resurrección como tal, aunque muchos dicen que apenas morimos resucitamos y creo que hay buena afirmación en ello. También tenemos que recordar que llegará un punto, voy a decirlo así, ahorita yo puedo entender que hay mucha gente viva o en el cielo, por así decirlo, ¿no? Ahorita mismo, los santos, por eso hablamos de los santos, aunque ya en su momento también comentamos acerca de la distinción del tiempo cronológico aquí en la tierra y del tiempo en el cielo, por así llamarle, ¿no? Pero aún así, llegará un punto en el que, pues, todos estemos resucitados, ¿sí? Ya no habrá, hoy hablamos de iglesia peregrina, por somos peregrinos, iglesia purgante e iglesia triunfante o celeste. Llegará un punto cuando sea la resurrección universal que ya no haya iglesia peregrina, ¿sí? Y que ya no haya tampoco en ese caso la iglesia purgante, sino que solamente existirá la iglesia celeste o triunfante y nada más. Y bueno, por probabilidad, o mejor dicho, por posibilidad, solamente existirá la iglesia triunfante y los condenados, ¿verdad? Que pues esperemos que nadie se condene, pero pues por posibilidad tenemos que decir que sí hay la posibilidad de que se condene a alguien. Estos famosos cielos nuevos y tierra nueva de la que también a veces se habla, ¿no? Eh, que la reflexión siempre indica
que puede ser un lugar distinto, por así decirlo, ¿no? Hablamos del paraíso y todo esto, pero en realidad pudiera ser incluso, escuchen cómo lo voy a decir, pudiera ser que resucitáramos aquí mismo. Eso es lo de menos. Los cielos nuevos y tierra nueva no hablan de otro lugar, hablan de otra forma de ser nosotros. Entonces podríamos estar aquí, o podríamos estar en donde fuera, en otro planeta, casi, casi como dicen los mormones, ¿verdad? Que dicen que nosotros podemos ser casi dioses de otro planeta, no seríamos dioses, pero podríamos estar en cualquier otro lugar o podríamos estar en ningún lugar. Dios sabrá cómo hace esto, pero los cielos nuevos y la tierra nueva significa novedad absoluta. Y esto entra en lo que llamamos el juicio universal. Para terminar, quisiera hacer una anotación que Benedicto XVI en su momento hacía. Y terminaré justamente con esta y con una reflexión que alguna vez escuché de nuestro excelentísimo pastor don Sergio Beso. Primero, decía Benedicto XVI, todo discurso sobre las realidades últimas, llamado escatología, parte siempre del acontecimiento de la resurrección. En este acontecimiento, las realidades últimas, fíjate qué bonito, ya han comenzado y en cierto sentido ya están presentes. Y esto es maravilloso porque no es tan solo que podamos pensar que se puede probar el cielo. Por supuesto que se puede. Para empezar en los sacramentos, ahí podemos probar de una manera muy bonita, muy grande, la presencia de Dios. Sino que, pues el hecho mismo de que sepamos que hay santos, sepamos que el reino de Dios está aquí presente, por eso que decíamos, bueno, es que esta realidad de Dios entre nosotros la podemos vivir, la podemos saborear, no solamente esperar hasta el final, sino que ya desde aquí tenemos lo que llamamos las primicias. Y quise poner esta afirmación y cerrar con la afirmación de don Sergio Beso Rivera, que a mí me encantó, me fascinó. No recuerdo, ahí sí les fallo, porque no recuerdo en qué homilía de quién se la escuché, porque hablaba de alguien que había fallecido. Y entonces en este caso, por eso digo que no recuerdo de quién era la homilía, pero ahí le escuché una frase que a mí me impactó y hasta el momento me sigue ayudando mucho para entender todo esto. Decía así, para él, para quien había fallecido, para él ya es realidad lo que para nosotros aún es esperanza. En este mismo momento, mis queridos hermanos, ustedes y yo tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la salvación, tenemos la esperanza de poder estar en la presencia de Dios en la eternidad. Y hay muchos que ya viven esta realidad tan preciosa. Y esta realidad es justamente la que ustedes y a mí nos ayuda a seguir adelante, a seguir marchando, a seguir diciendo, sí se puede, es posible vivir la salvación, es posible vivir el cielo. Por eso decíamos, estas realidades parten de la resurrección, porque Cristo resucitado es quien nos ha ayudado a entender que la muerte, como hemos dicho ya, no es la que tiene la última palabra, sino la resurrección. No estamos condenados a morir, estamos, entre comillas, condenados a resucitar. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.